Shalom, mi nombre es Yuval Rosenberg, soy guía licenciado de Israel y hace más de 20 años vengo guiando grupos cristianos en la tierra de Israel. Les invito a formar parte de esta aventura. Bienvenidos a Jerusalén. Aquí estamos en el Monte de los Olivos. Esta es una de las mejores vistas que tenemos de la ciudad para poder marcar y ver todos los lugares que vamos a visitar, y nos permite también ver cómo es el camino de Jesús por la ciudad de Jerusalén. Lo que estamos viendo aquí enfrente son las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, que son relativamente nuevas, unos 500 años solamente de antigüedad, construidas por el sultán Solimán el Magnífico, un sultán turco. Y las murallas coinciden en esta parte con las murallas que había en la época de Jesús y en la parte occidental, que no se pueden ver, pero no coinciden en la parte sur. Y la parte sur es justamente lo que más nos interesa, porque la parte sur, en aquella colina que se ve allá abajo, es el lugar donde estaba la ciudad que David conquistó 3000 años atrás. El momento en que David conquista la ciudad, la convierte en la ciudad capital de su reino, y también al traer el arca de la alianza a Jerusalén la convierte en el centro espiritual del pueblo de Israel. Será su hijo Salomón el que en la roca que está al norte de la ciudad, en la punta del monte Moriah, que es el lugar donde creemos que Abraham llevó a Isaac para ser sacrificado, para finalmente no lo ser naturalmente, es donde Salomón construye su templo y construye allí el Santísimo, que ocupa hoy día la cúpula dorada, que es uno de los lugares más conocidos de Jerusalén, una cúpula dorada de la cual vamos a hablar más adelante, que es un lugar sagrado musulmán. Eso fue 1000 años antes de la venida de Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús viene a Jerusalén, el monte de los olivos, en los cuales todavía hay olivos, vamos a poder verlos, y donde ya en aquella época había un cementerio que vamos a ver a continuación, él tiene que pasar por esta montaña, sube desde Betania, que está allá atrás, ve la ciudad. Cuando la ve montado en aquel burrito en una vez, llora por la ciudad, entra a la ciudad en aquel famoso Domingo de Ramos, conocido como la entrada triunfal de Jerusalén, de la explanada del templo que había en aquel lugar, en lugar de la cúpula dorada, la gran explanada que se alcanza a ver hoy día, expulsa a los mercaderes, su nombre comienza a ser conocido dentro de Jerusalén y celebra con sus discípulos la que fue llamada la Última Cena, una de las cenas de la Pascua judía, que le da un nuevo significado. Nosotros vamos a visitar eso. Está en lo que es hoy día llamado el Monte Sión, a la izquierda de la ciudad. Después de la cena, desciende con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, que está al pie del Monte de los Olivos, aquí abajo. Y ahí donde, separado de sus discípulos, ora por un momento y acepta la voluntad de su Padre y entiende que comienza su agonía. Es el mismo lugar donde él es preso. Es llevado preso a la casa de Caifás, el sumo sacerdote, pasa la noche, y el viernes a la mañana es llevado a la llamada Fortaleza Antonia, que hoy día no existe, a la zona norte de la explanada del templo, que es donde estaba Poncio Pilatos, y es desde ahí donde Jesús comienza a cargar su cruz en camino hacia el Gólgota, al lugar de la crucificación. El Monte de los Olivos es escenario de muchas citas bíblicas, ya que Jesús sube y baja del monte en varias ocasiones. En una de ellas, un domingo, él sube a un burrito y baja de la montaña. Y eso es conocido como la entrada triunfal a Jerusalén. Y así nos cuenta el Evangelio según Lucas 19:35. Que dice así: Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el burrito, subieron a Jesús encima. Y a su paso tendía sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. El Monte de los Olivos tiene un papel muy importante también
en el fin de los tiempos, en la llegada del Mesías, en el regreso de Cristo a la tierra. Y eso lo podemos ver tal como está en el libro de Zacarías, en el texto bíblico que aparece en el Antiguo Testamento en Zacarías 14, 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta es una profecía sobre la llegada del Mesías, el retorno de Cristo, que Él pondrá sus pies aquí en el monte de los olivos. Y del Monte de los Olivos llegamos a esta parte de la ciudad de Jerusalén, que hoy día se encuentra fuera de las murallas, y es la zona donde estaba la ciudad que David conquistó casi 3000 años atrás. En aquel entonces se llamaba Ciudad de Jebús, y como expliqué, desde el Monte de los Olivos estaba en un lugar relativamente bajo de la topografía de la ciudad. Tenemos el Monte del Templo, el Monte de los Olivos atrás mío, que son lugares más altos. Pero este lugar, que después les voy a mostrar en un cuadro cómo estaba a lo largo de esta colina, era muy estratégico porque aquí estaba la fuente de agua, el manantial Gihón, como se dice en castellano. En hebreo se dice Gijón, que es la justificación por la ciudad de estar aquí en este lugar. Atrás mío está el Valle del Cedrón, que separa la ciudad de David del Monte de los Olivos, que está allá atrás. Después del Monte de los Olivos está la iglesia de Dominus Flevit, que vamos a conocer, el camino de Jesús que baja del Monte de los Olivos, y la parte de la ciudad vieja con las murallas de hoy día, las escalinatas de la subida a la ciudad para las puertas de Hulda, la zona donde estaba al norte de la ciudad de David estaba la parte más alta del monte Moriah, es el lugar donde David compra la ara de Araúna y su hijo Salomón coloca el arca de la alianza y construye el templo. Y hacia el occidente está la parte alta de la ciudad, el monte que es llamado Monte Sión hoy día, la parte que la ciudad se va a extender después de la época del rey David, un valle central que dividía la ciudad de David del resto de la ciudad, que era llamado en la época de Jesús Valle de los Fabricantes de Queso. Y la ciudad de David, que se extiende entre el Valle Central y el Valle del Cedrón, extendiéndose hacia el sur hasta llegar al encuentro con el Valle del Gehenna. En el encuentro del Valle con el Gehenna se encontraba el tanque de Siloé, que existía en la época de Jesús. Nosotros vamos a poder caminar a lo largo de los canales y el sitio arqueológico hasta llegar a donde llegaba el agua en el tanque de Siloé. Les voy a mostrar en un cuadro cómo se veía la ciudad en la época que David la conquista y hace la capital de su reino. En este cuadro podemos ver cómo eran las murallas de la ciudad de Jerusalén que conquista el rey David. El rey David, cuando la conquista, le pone de nombre Ciudad de David, Fortaleza de Sión, Monte Sión se llama toda esta región también, pero anteriormente era llamada Jebús por sus habitantes, jebusitas o jebuseos, miembros del gran grupo que llamamos cananitas, que interesantemente seguían viviendo acá en forma independiente dentro de la tierra de Israel que ya había sido conquistada por las tribus de Israel, y la ciudad se encontraba entre la zona de la tribu de Judá, de aquí para el sur, donde está Belén, lugar de nacimiento del rey David, y para el norte el territorio de la tribu de Benjamín. Entonces David la conquista la ciudad, vamos a ver de qué forma, y podemos ver cómo están sus murallas. El Valle del Cedrón aquí, el Valle central que la separa de lo que más tarde se llama Monte Sión en la época bizantina, y la ciudad termina aquí en esta parte norte y no alcanza a incluir la zona del Monte del Templo, que vamos a ver más adelante qué forma tenía cuando ya se construye el Templo de Jerusalén. Y aquí al sur se encuentra el Valle del Cedrón con el Valle Central, y va a ser el lugar donde el rey Ezequías va a construir el primer tanque de Siloé. La segunda versión va a ser la que construye Herodes, y esa va a ser el lugar donde va a bajar el ciego, aquel famoso ciego relacionado con el milagro que Jesús hace aquí en Jerusalén. Y desde este mirador vamos a bajar al lugar donde está la área arqueológica, donde estaban los palacios de David y más tarde de Salomón.
Las excavaciones hechas en este barrio de Jerusalén, que es llamado Silwan, tienen mucho interés para la prensa mundial, para los arqueólogos de todo el mundo, también para los historiadores, porque primero, está en la zona de Jerusalén que Israel unificó dentro de la gran Jerusalén después de la Guerra de los 6 días. Entonces hay una gran discusión acá con respecto a las negociaciones sobre los habitantes del barrio y los antiguos habitantes judíos que volvieron aquí a habitar las casas que tenían antes de la Guerra del 48. Así que pueden escuchar de ese tema bastante en las noticias de vez en cuando. Pero la principal discusión que tenemos acá tiene que ver con esta zona donde estamos ahora, que esta es la zona alta de la ciudad de David. Es un lugar donde una arqueóloga muy importante llamada Eilat Mazar llegó aquí en las excavaciones hasta la Piedra Madre. Es el lugar, se puede decir, más bajo al que pueden llegar en esta zona de la ciudad. Y aquí fueron encontradas grandes estructuras de piedra, mientras que la época exacta de esta área arqueológica está discutida. Hay otros hallazgos arqueológicos que les vamos a mostrar, sobre los cuales no hay discusión y que tienen que ver sobre los reyes de Judá, los reyes del Reino del Sur, que sobrevivió hasta la destrucción de los babilonios de 586. Y hay aquí restos arqueológicos con nombres inclusive de personajes que aparecen en el Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces qué nos cuenta la Biblia sobre la construcción del palacio del rey David aquí en este lugar. El capítulo 5 del segundo libro de Samuel nos cuenta cómo David es hecho rey en Hebrón, conquista la ciudad de Jerusalén, y a partir del versículo 9 podemos leer así: Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Miló hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y madera de cedro y carpinteros, y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y David moró en la fortaleza, y le puso por nombre la ciudad de David, y edificó alrededor desde Miló hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y el Señor Dios de los ejércitos estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David, y entendió David que el Señor le había confirmado por rey sobre Israel, y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y aquí podemos encontrar restos arqueológicos de los reyes descendientes de David que gobiernan Judea desde Jerusalén, su capital. Todos los que visitan Israel y cambian dinero pueden llegar a tener en su bolsillo una moneda como estas, y presten atención a la figura que está de este lado. Del otro lado está el número 5, es una moneda de 5 shekel que cuesta aproximadamente $1.50. Pero fíjense qué interesante, porque Israel eligió poner esta imagen aquí en esta moneda. Y aquí podemos ver lo que está representado en la moneda que les mostré. Aquí podemos ver a escala un capitel que fue encontrado en varios lugares de Israel, correspondientes a la época del reino unificado y al reino de Judá, el reino del sur, que los arqueólogos han llamado protojónico, porque es anterior al estilo jónico que se conoce de los capiteles en el mundo antiguo de Grecia, que es lo que nos marca la arquitectura y la arqueología. Entonces este hallazgo arqueológico de la época de los reinos de Israel y los reinos de Judá es uno de los tantos hallazgos arqueológicos de la época del primer templo aquí en Jerusalén. Los invito a visitar otra área arqueológica. Vamos a encontrar otros detalles, otras pruebas de la existencia inclusive de personajes bíblicos. David conquista la ciudad casi unos 1000 años antes de la era cristiana. Después de la destrucción del reino del norte, el reino de Israel, en los años 700 antes de la era cristiana, queda el reino de Judá con su capital Israel, que logra sobrevivir hasta el 586 antes de la era cristiana, que llega Babilonia y la destruye. Aquel último rey de Judá es Sedequías, y es una época que está relatada por el profeta Jeremías. Y esta zona que tenemos aquí
Es una zona arqueológica que es llamada la zona G, la pared que está allá arriba, hay discusiones sobre si es posterior todavía a la conquista de la ciudad por David, pero esta zona que está abajo, más cercana, aquí los hallazgos arqueológicos permiten identificarla que es de aquellos últimos años de Jerusalén como capital del reino de Judá. Se puede encontrar acá restos de la destrucción de la ciudad del año 586, restos de una casa que fue reconstruida hasta con el nombre, se le dio el nombre de Ahiel. Y abajo de donde estamos aquí de pie fueron encontradas bulas. ¿Qué son las bulas? Son pequeños sellitos que se ponen al envolver un papiro, una carta oficial. Se lo ata con una pequeña soga, una pequeña cuerda, perdón, y se le pone un sellito con el nombre del oficial, del ministro, de la persona que lo escribió. Y aquí fueron encontrados varios, 2 con nombres de personajes que aparecen en el libro de Jeremías. La época de Jeremías es una época terrible, porque Jeremías le dice al rey Sedequías: escucha a los babilonios, no te rebeles, presta atención. Pero por otro lado, parte de los consejeros de Sedequías le dicen: no, vamos a hacer lo que podemos hacer nosotros, somos fuertes, vamos a resistir, no le tenemos miedo a Babilonia. Y ahí entre los oficiales que están mencionados en estas bulas, algunos que son enemigos de Jeremías. Aquí podemos leer sobre el personaje mencionado en una de estas bulas, en el libro de Jeremías, capítulo 37, versículo 3. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Masías, para que dijesen al profeta Jeremías: ruega ahora por nosotros al Señor nuestro Dios. ¿Qué significa? Ruega, porque el temor es grande, se acerca a Babilonia. ¿Y qué es lo que aparece escrito en esa bula? Justamente el nombre de Jucal, hijo de Selemías. Está escrito con nombre propio y el nombre de su padre en la bula que fue encontrado aquí. Entonces podemos ver cómo Jeremías está hablando de personajes que existían y aquí fueron encontrados los nombres de esos personajes justo antes de la destrucción de Jerusalén en la época babilónica. Y aquí en esta maqueta podemos entender un poco cómo eran construidas las casas en esta ladera del monte. El palacio de David estaba arriba y las casas en forma escalonada, con sus terrazas. Así tiene sentido la historia de David y Bathsheba, por ejemplo. Y aquí podemos ver que las casas eran pequeñas relativamente, con un patio interno y un techo plano también. Así se veían las casas de la Jerusalén de la época del primer templo. Desde este mirador podemos ver el otro lado del Valle del Cedrón. De este lado está la ciudad de David, del otro lado el Monte de los Olivos en su parte baja. ¿Y qué se puede descubrir abajo de las casas modernas? Agujeros tallados en la roca, cuadrados de tumbas de la época de Jerusalén antes de la conquista de David. O sea, cuando David la conquista, ya los jebusitas ponían sus muertos del otro lado del Valle del Cedrón, en lo que va a ser el comienzo del gran cementerio del Monte de los Olivos, desde el cual comenzamos nuestro capítulo. Y de la zona arqueológica G vamos a bajar al área donde se puede descubrir cómo los habitantes de la ciudad llegaban hasta el manantial Gihón, el túnel cavado por el arqueólogo Warren al fin del siglo XIX y el lugar por el cual el rey David conquistó la ciudad de Jebús. Síganme. Y ahora entramos al área arqueológica del Pozo de Warren. Aquí tenemos un cuadro y una fotografía actual para entender en la ciudad de Jerusalén de hoy día dónde estamos y también cómo era el lugar en la época ya aquí del rey Salomón. Aquí en la época del rey Salomón podemos ver la extensión de la ciudad que llega desde el encuentro entre el Valle del Cedrón y el Valle Central, subiendo para el norte, la zona del sistema de agua, que vamos a ver cómo era, y la zona de los palacios del rey, el área de los sacerdotes y el templo de Salomón aquí arriba.
Y aquí en la fotografía de hoy día podemos ver el barrio de Silwan, el Valle del Cedrón. En lugar del antiguo Valle Central, hoy día los sedimentos lo han cubierto. Hay una continuidad entre la ciudad de David y el monte Sión. Y al norte de la ciudad se puede ver el lugar del templo de Jerusalén, hoy día ocupado por el Domo de la Roca, la cúpula dorada, que está en el lugar donde estaba el templo de Jerusalén en la época de Jesús, también construido por el rey Herodes. Entonces nosotros vamos a comenzar a bajar de donde estamos para ver el lugar donde estaba el manantial mismo del Gijón, o Gión en castellano, en hebreo es Gijón. Vamos a poder ver esta zona que estamos viendo aquí. Hasta el día de hoy los arqueólogos siguen haciendo excavaciones y descubriendo novedades sobre cómo era el acceso de los habitantes al sistema de agua y el manantial Gihón que está aquí al fondo. Pero sabemos con certeza que estos túneles que vamos a caminar ahora fueron descubiertos por Warren alrededor de 1867 y fueron cavados antes de la conquista de la ciudad por el rey David, seguramente como una forma de los habitantes de llegar en forma segura hacia el manantial que estaba un poco más abajo de las murallas de la ciudad. Síganme. Al final de sus excavaciones, Warren llegó hasta este lugar donde encontró un gran pozo que llega hasta el nivel del manantial Gijón que está allá abajo. Durante mucho tiempo se pensó que este sería tal vez el canal por el cual los jebusitas bajaban para buscar el agua del manantial, o tal vez fue usado por los soldados de David para conquistar la ciudad, tal como está el relato bíblico. Más tarde los arqueólogos, al seguir con las excavaciones en la era moderna, entendieron mejor cómo era el sistema y fue descartada aquella idea que esta era la forma de llegar al manantial. Les voy a mostrar ahora lo que sabemos, cómo era el sistema de agua en la época jebusita, en la época del rey David. Entonces, además de la historia bíblica que conocemos, la historia de los arqueólogos, también la historia moderna de la ciudad de Jerusalén. Este es un barrio más, el barrio de Silwan, un barrio donde vive mayoritariamente población árabe palestina. Y se han comprado terrenos y en este lugar donde estamos la idea era hacer un centro de visitantes. Y cuando comienzan a preparar todo para hacer la parte más profunda, para hacer todos los cimientos, comenzaron a descubrir tallado en la roca una cisterna de agua gigantesca que sufrió cambios a lo largo del tiempo, también en la época del Antiguo Testamento, del primer templo, y se entendió que esto era parte del sistema de agua original jebusita, o sea, cananita. Antes de la conquista del rey David, aquí se guardaba gran cantidad de agua que salía del manantial y la gente podía bajar hasta esta cisterna, que era cavada en la roca, ¿cierto? A través de una extensión de las murallas que llegaban hasta aquí. Fueron encontradas aquí enormes piedras que forman parte de la fortificación del sistema de agua de la época cananita. Entonces podemos ver aquí adentro cómo es el sistema de agua, cómo es la cisterna, y reformas que se han hecho a lo largo del tiempo y no tienen la misma forma original que tenía anteriormente. Y ahora vamos a bajar a ver el manantial mismo. Gihón en castellano, Gijón en hebreo, debe su nombre a la forma que va saliendo el agua borboteando. Hasta el día de hoy corre agua por aquí, vamos a poder escucharla y vamos a poder ver el agua saliendo. Por el sistema de agua, David conquista la ciudad y aquí es Salomón ungido rey. Y aquí estamos dentro del manantial Gihón mismo. Aquí abajo está saliendo el agua de la tierra. La forma que los manantiales salían
agua de lluvia, quién sabe de cuánto tiempo, alrededor del agua de estos manantiales es que crecían las ciudades en la antigüedad. Esta es una tierra donde llueve muy poco, entonces el agua que emana de la tierra es principal para el desarrollo de las ciudades. Este es el manantial Gihón. El agua sigue saliendo más de 3000 años después. Y así nos cuenta el segundo libro de Samuel, capítulo 5, la forma en que el rey David conquista la ciudad de Jebús utilizando el canal, el sistema de agua. Y dice así, capítulo 5, a partir del versículo 6. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Diciendo, David no puede entrar aquí. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal, y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto te digo, ciego ni cojo no entrarán en la casa. Ahí está la cita de cómo, usando el canal, se conquistó la ciudad de David. Llegando hasta el manantial del Gihón, los arqueólogos encontraron este túnel, que es de la época cananita, y así lo llamaron el túnel cananita, que era utilizado como forma de llegar también hasta el manantial antes de la conquista del rey David. El rey David conquista la ciudad, y alrededor de los años 700 antes de la era cristiana, los descendientes de David y Salomón se enfrentan a un grave problema, y es que el gran imperio asirio conquista el reino del norte, el reino de Israel, y el rey Ezequías entiende que van a venir por Jerusalén también y van a conquistarla. Esta situación de tener el sistema de agua alejado de las murallas de la ciudad, expuesto a un lugar fácil de conquistar, hizo que Ezequías pensó varias cosas. Una, armó una mejor muralla para proteger la ciudad. Y segunda, tuvo la idea de cavar un canal dentro de la roca para llevar el agua del manantial directamente hasta el sur de la ciudad, al encuentro entre el Cedrón y el Gehenna, en un lugar donde va a haber una cisterna dentro de las murallas de la ciudad. Ese es el primer tanque de Siloé o Shiloah. Y mandó a hacer con personas cavando en la roca, y se puede ver en el transcurso del canal que ellos fueron cavando, las huellas de las personas que van trabajando, cavando. Empezaron de un lado, empezaron del otro, 533 metros cavando abajo de la roca, dando vueltas, siguiendo tal vez grietas, tal vez algún camino de agua que ya pasaba por ahí, hasta que se encontraron en el medio y el agua comenzó a correr desde el manantial hasta el tanque de Siloé. Nosotros vamos a mostrarles las imágenes de aquel túnel y vamos a salir más tarde en el tanque de Siloé, donde vamos a ver cómo era el lugar en la época de Jesús, ya, porque se puede encontrar el tanque de Siloé en la forma que el rey Herodes le dio y el lugar que está mencionado en el Nuevo Testamento. Y el túnel de Ezequías está abierto al público y se puede caminar por él 533 metros con el agua hasta los 70 centímetros y lo vamos a hacer. Síganme por aquí. Por aquí se sale del túnel de Ezequías. Se llega aquí a una piscina que forma parte de los restos de una iglesia de la época bizantina, que fue construida encima del tanque de Siloé original. A fines del siglo XIX, un niño que estaba andando por el túnel de Ezequías encontró una inscripción cerca de la salida justamente, y aquí tenemos una copia de la inscripción original que está en un museo en Estambul. ¿Y qué es lo que nos dice esta inscripción? Describe el momento en que se encuentran los equipos del rey Ezequías cavando en la roca.
Está escrito en hebreo antiguo y nos cuenta lo que dice la Biblia. La Biblia menciona en el segundo libro de Reyes 20:20 cómo el rey Ezequías construyó las murallas y trajo el agua dentro de la ciudad. Y así dice en la inscripción de Siloé: el túnel está completado. Y esta es la historia de cómo fue hecho. Mientras que los excavadores estaban levantando sus hachas, uno en dirección del otro, con 3 pies que faltaban todavía para ser excavados, la voz de un hombre fue escuchada, llamando a su compañero trabajador, porque parece que había una fisura en la roca a la derecha y a la izquierda. Y el día de hacer el túnel, los excavadores pasaron uno hacia el otro, hacha contra el hacha, y las aguas corrieron desde la fuente hasta la piscina. 1200 codos y 100 codos era la altura de la roca encima de la cabeza de los que estaban excavando. Los arqueólogos han podido descubrir, además del tanque de Siloé de aquella época, también gran parte de las escalinatas que suben hacia el área de la explanada del templo, y nosotros nos encontramos ahora en esta parte de la cisterna, alrededor de la cisterna, y aquí en el piso se puede ver el piso original. O sea, son las piedras originales de la explanada que había alrededor del tanque de Siloé y el comienzo de las escaleras que subían para la parte de la ciudad alta. Y aquí estamos en el tanque de Siloé original. Estas escaleras que ustedes están viendo, en parte restauradas, aquí son originales de las escalinatas que había alrededor de todo el tanque, que fue excavado en parte nomás. Podemos ver aquí esta parte de tierra y un pequeño lugar donde se cultivan árboles de higo generalmente, ¿sí? Se pueden ver algunas veces. Y la gente podía llegar, bajar hasta el agua aquí sin ningún problema. Hasta aquí fue entonces que descendió aquel ciego y se lavó el rostro aquí en las aguas del tanque de Siloé. Vamos a leer qué cuenta el Evangelio sobre aquel milagro de Jesús aquí. El texto bíblico que vamos a leer, el Evangelio según Juan, capítulo 9, es una explicación de por qué el tanque se llama como se llama, Siloé en castellano, que viene del hebreo Shiloach, que significa enviado. Esto está escrito aquí dentro del texto, una explicación sobre eso. Y el texto nos cuenta del encuentro entre Jesús y un ciego, y así él hace para curarlo. Capítulo 9, versículo 5 en adelante. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Este es el milagro que hace Jesús. Durante un tiempo van a averiguar las personas: ¿era ciego realmente? ¿Es que realmente ve ahora? Y quedan maravillados con el milagro de Jesús. El siglo XIX, además de una gran ola de excavaciones arqueológicas, se vivió otro fenómeno muy interesante. Es la salida de la población judía, que ya para fines de los 1800 era mayoría en Jerusalén, de las murallas de la ciudad vieja. Las murallas de la ciudad vieja contenían a toda la población, pero a partir de 1855 aproximadamente los judíos comenzaron a salir fuera de las murallas, y en 1873 la familia Meyujas construyó su casa aquí en la zona fuera de las murallas, en la zona de la ciudad de David de hoy día. Como muchas otras familias judías que vivían en la parte sur de la ciudad vieja y oriental de la ciudad vieja, durante la Guerra de la Independencia en 1948 tuvieron que abandonar sus casas. Toda la gente que vivía del lado oriental, que cayó en manos de Jordania, tuvo que evacuar y pasar a vivir en la parte occidental de la ciudad. Solamente fue en 1967, cuando la Guerra de los 6 días Israel volvió a ser soberana aquí en esta tierra, es que las familias judías volvieron a tomar posesión
de este lugar y hoy día vive aquí una familia judía en la casa de la antigua casa de Meyujas. Como esta hay varias aquí y el barrio está siendo de a poco comprado y eso también forma parte de la historia de la ciudad de David, esta vez la historia moderna, el retorno del pueblo judío a su tierra ancestral. Y aquí tenemos una impresión artística que nos muestra cómo eran en la época de Jesús y cómo es en parte hoy día la región de la ciudad de David. Aquí podemos ver el tanque de Siloé, como podemos ver dentro de las murallas de la ciudad de aquella época, los pórticos y la gran escalinata de la calle que subía desde el tanque de Siloé hasta la muralla occidental de la explanada del templo. Aquí se puede ver el lugar donde estaba el arco de Robinson. Acá está la calle que nosotros vamos a visitar dentro de un momento y todo el área de la parte sur, las escalinatas de Hulda, las puertas de Hulda para subir a la explanada del templo. De este camino se conoce la de bajada que hizo el ciego. Jesús le puso lodo en el ojo a un ciego y le dijo: ve y lávate en el tanque de Siloé. Él bajó por aquí. Se puede hacer hoy día la visita caminando por parte de las escaleras que están en trabajos, parte por los desagües y se sale por abajo de la calle de la época del segundo templo, de la época de Jesús, que es lo que vamos a ver en nuestra visita al centro arqueológico aquí al sur.